Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar y se agiganta. Viejo es el sol y nos calienta. Vieja es la luna y nos alumbra. Vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos alienta. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Me llamo Ana María Esteban Cañivano. Soy de Colinas de Trasmonte y tengo 77 años. Mi vida ha sido un poco dura en algunos momentos, pero también grata. Yo, si tuviera que decir cómo ha sido o qué recuerdos tengo, yo siempre diría que he sido y soy feliz. Creo que siempre he sido contadora de historias, de cuentos y de todas las cosas habidas y por haber. Las mujeres no podían hacer casi nada excepto trabajar y estar en el campo con los maridos, con los hijos. Es difícil porque creo que nuestra familia fue un poco casi diferente a las demás en ese aspecto. Primero lo de la tienda. No había más que otra tienda en el pueblo, el resto de gente solo venía a comprar. En su momento, cuando la montaron y cuando llegó el momento de decidir si seguía estudiando o no seguía estudiando, el ingreso y primero de bachiller lo había hecho en Oviedo, pues o iban mis hermanas a estudiar y yo me quedaba en la tienda, o iba yo a estudiar y mis hermanas se quedaban, las demás todas en casa. Mis padres me pidieron opinión y yo dije que me quedaba yo en la tienda y que fueran ellas a estudiar. Y cuando mis padres me lo preguntaron, hombre, a mí me costó un poquito decidirme, porque en realidad a mí me hubiera gustado seguir estudiando, siempre me gustó. Yo incluso le había dado los biberones a mis hermanos, estando con el niño encima, dándole el biberón y con el libro aquí al lado y estudiando, que a veces la tetina del biberón salía la leche por un lado y mi madre, ¡nena, que la leche está saliendo fuera! Yo paraba, le volvía a poner la tetina y seguía estudiando. Y mi padre, cuando me veía, siempre decía, es que esta chica tendría que seguir estudiando. Mis hermanas creo que siempre me lo han agradecido y de hecho, cuando el día que murió mi madre, decididamente, el mismo día que llegamos a casa, estábamos comiendo todos juntos aquí, incluso con parte de la familia que había venido a su entierro, dijeron mis hermanos, hemos decidido entre todos que a partir de ahora tú eres la cabeza de familia y que cuando hagamos lo que hagamos, te lo consultaremos a ti. Y así lo han hecho, incluso hasta para cuando se iban a arreglar una casa o no sé qué, que yo digo, ¿y a mí qué más me da? Pues no, me lo preguntan. Me vino a la memoria algo que oí estando en la tienda, colocando cosas, archivando, no sé, algo. Un señor que hablaba con mi padre y le decía, a ver, ¿para qué quieres mandar a tus hijas y gastarte dinero en mandarlas a estudiar? Tus hijas lo que tienen es que casarse y que el marido las mantenga. Yo que estaba allí, si me descuido lo ahogo. Me callé como si no existiera, pero en aquel momento, y eso me dolió tanto, menos mal que mi padre en ese aspecto le dijo, mira, mis hijas se casarán si quieren, con quien quieran y cuando quieran, pero nunca porque nadie las mantenga. Y eso en realidad hemos hecho todas. Yo llegó un momento en que una de mis hermanas estaba estudiando en Barcelona y mi padre, que siempre confió en mí, me dijo, ¿y si vas a ver a tu hermana en Barcelona? ¿Ves dónde está? ¿Ves cómo está? ¿Ves lo que hace? Y porque yo me sentiría más, claro, mi hermana tenía 17 años en aquel momento, estaba empezando a hacer magisterio. Y yo
pues dije, bueno, vale, me encanta viajar y por supuesto, ningún problema, a Barcelona. Y llegué allí y cuando vi Barcelona y vi en aquel momento las posibilidades que había y las circunstancias en las que estaba, pues bueno, yo volví al pueblo, pero 2 meses más tarde yo le dije a mis padres, yo me voy a Barcelona. Yo no quiero estar más en el pueblo. Venir, sí. Estar y disfrutar del pueblo, sí, pero yo quiero otra cosa. Y me fui. Estuve trabajando como peluquera, estuve trabajando en el Corte Inglés, estuve trabajando en unas oficinas de seguros. Estuve haciendo y rotulando cosas, porque además, gracias a Dios, tengo buena letra y con una pluma de aquellas estilográficas de pico de cigüeña, que se llamaba, y tinta china, me cansé a rotular todas las cosas del mundo a mano. Me pasé horas y horas rotulando, hasta que un día dije, se acabó, tengo que hacer otra cosa. Y decidí comprarme una máquina de escribir y aprender mecanografía. Y dije, a partir de ahora me voy a hacer secretaria. Y entré a trabajar en un gimnasio, primero como secretaria, cuando el gimnasio era de gimnasia correctiva, para gente con problemas, con médico. En Barcelona había 2 gimnasios solo en ese momento, es decir, ahora hay 200.000. Y además era donde iba la gente importante, el alcalde de Barcelona, los no sé qué, los dueños de las editoriales, los no sé, toda la gente importante, porque al gimnasio no podía ir cualquiera. Yo he estado casi 30 años, no, más de 30 años, trabajando en el gimnasio. De hecho, allí me he jubilado. Y luego llega un momento en que además pues estoy cerca de una academia de baile, me encanta el flamenco, y me apunto cuando salgo a las 9 de la noche, que terminaba las clases, a ir a la academia de baile y aprendo a bailar flamenco. Me dedico por hobby, porque nunca me he dedicado después a bailar, pero a bailar pues por soleá, por seguidillas o por tancos, es igual. Y en medio, pues claro, está allí un guitarrista. A mí la guitarra siempre me había vuelto loca. Cuando era pequeña siempre pedía que los reyes me trajeran una guitarra. Y me decía mi madre, no, que la guitarra mete ruido. Y la música, aunque sea el ruido menos molesto, no deja de ser ruido. Así que aquí en casa ya somos bastante, solo nos faltaría una guitarra. Y nunca me compré una guitarra. Yo decidí que me compraba una buena guitarra y que iba a aprender a tocar la guitarra. Y aprendí. Y toqué la guitarra clásica, incluso a mí la música que siempre me gustaba era la barroca. Aprendí a leer las partituras para guitarra, no las partituras normales, sino para guitarra. Y tocaba. Y a partir de ahí, con el flamenco, terminé aprendiendo guitarra flamenca. En ese tiempo termino conociendo a mi marido, a él le gusta el flamenco, también lo consigo llevar a las clases de flamenco, porque aunque le gustaba, no iba. Termino también aprendiendo la guitarra, termina también bailando, y además él era tenor, en un grupo de estos, en una coral. Pero le gustaba el flamenco. Y cuando decidió que lo de la coral lo dejaba y que se iba a dedicar a cantar flamenco, incluso con el profesor nuestro de baile, se fue a Italia varios años en verano, en el mes de vacaciones, a cantar con el grupo que llevaban para bailar. Bueno, la vida fue cambiando. Con él pues estuvimos muchos años, estuvimos casi 20 antes de casarnos. Mi madre era una cosa que llevaba un poco atravesada, hasta que al final un día dije, ¿y por qué no nos casamos? Si nos da igual. Bueno, pues nos casamos. Y después de casarnos, pues nos casamos por lo civil. Y mi madre seguía. Y entonces dije, los amigos también, teníamos un amigo franciscano y decía, ¿y qué más os da? ¿Por qué no os casáis por la iglesia? Pues vamos a casarnos por la iglesia. Y 2 años más tarde nos vamos con este amigo franciscano a Israel. Y dice, hombre, os tengo que casar otra vez en Caná de Galilea, porque no podemos estar en Israel y no casaros. Bueno, pues nos quedamos. Y yo siempre digo, he sido de las pocas personas que con el mismo marido me he casado 3 veces. Por desgracia, él murió ya hace unos cuantos años, casi 20, bueno, no casi, 21. Y bueno, la vida te da y cambia y tienes otro rumbo. Yo ahora hago otras cosas. Al principio me costó un poco, porque después de tanto, y habíamos hecho muchísimos viajes juntos, me costó el primer año decidir qué hacía yo.
incluso el primer viaje que fue a Polonia, con la maleta hecha y a punto de salir para el aeropuerto, estuve a punto de renunciar. Me faltó un tantito así. Y luego pensé, a ver, si mi marido estuviera aquí, lo primero que me diría, eso no lo hagas nunca. Tienes que seguir adelante, tienes que disfrutar, tienes que hacer, mientras estés aquí tienes que vivir y tienes que vivir bien. Así que a Polonia. Y a partir de ahí, ese remordimiento ya no lo tuve nunca. Cada vez que decidí ir a un sitio y cada vez que decidí que me interesaba ir a donde fuera, yo que sé, a Egipto, a Marruecos, volví otra vez a Israel y volví a Jordania, volví a sitios incluso que había ido con él y a otros que no había ido nunca. Bueno, cuando con mi marido hablábamos de si tener hijos o no tener hijos, yo siempre le decía, mira, yo no tengo ninguna necesidad de tener hijos. Yo he cubierto mi cupo de lavar niños, de poner pañales, lavar pañales, dar biberones, todo. He disfrutado mucho con ellos, me he reído mucho, pero yo no tengo ninguna necesidad imperiosa de tener hijos. Si tú los quieres... Y él dijo, yo no tengo ninguna necesidad tampoco, ¿para qué nos vamos a esforzar? Y yo le decía, pero bueno, eso sí, si por un despiste, por lo que sea, yo me quedo embarazada, el hijo lo tendremos. Yo no abortaré nunca. Pero a partir de ahí, como no fuese el caso, nunca tuviese ese problema de decidir qué hacíamos. Perfecto, no hubo hijos. Yo he estado muy tranquila, he disfrutado también con mi sobrino y me lo he pasado bien, los he llevado al cine, los he llevado a comer, los he llevado el día de las cabalgatas de Reyes a ver las cabalgatas. Ese cupo lo tengo cubierto. En este momento me estoy dedicando lo máximo al teatro. Es lo que más me gusta y lo que más me ha gustado, yo creo, toda mi vida. Bueno, ha tardado unos cuantos años en llegar a hacerlo, yo diría, con dignidad. Pero ahora incluso hago monólogos que duran alrededor de 1 hora. Soy capaz de aprendérmelos, de interpretarlos, de explicar vidas de ajenas, entre ellas a veces la de la reina Juana o la de doña Emilia Pardo Bazán. Y creo que lo he hecho bien. No vamos a ponernos a decir otra cosa. A la gente le gusta, el teatro lo lleno cuando lo hago y he llegado ahí pues a través, sobre todo, de la herencia de mi padre, que le gustaba mucho el teatro, le gustaba mucho leer. En su momento, cuando yo era pequeña, me permitieron incluso con 10 años ir al teatro, cosa que para una niña en aquel momento debía de ser un bicho raro. Voy cada semana prácticamente al teatro, 1 vez o 2 veces, a veces a los públicos y clásicos, a veces también de aficionados, porque en este momento es el tercer grupo en el que estoy. Hacíamos zarzuela, con los trajes típicos de las zarzuelas y yo me lo pasé muy bien. Pero en aquel momento, casi siempre, como yo nunca he sabido cantar bien, estaban los coros y en los grupos de esto. O cuando había algún personaje que no tenía que cantar. Es que eso es así. Ahora en el grupo que estoy solo hacemos teatro. Teatro, a veces también con pequeñas músicas o cosas, pero teatro. Yo siempre lo hago en castellano. Aunque la obra sea prácticamente en catalán, yo hago la traducción al castellano, porque si somos 2 lenguas que son idénticas, pues en la misma circunstancia yo hablo en castellano. A mí me lo han permitido. A veces no les gusta mucho, pero lo aceptan. Y porque además consideran que yo, que tengo buena memoria, siempre tengo un poco los papeles más largos. Sí, bueno, pues se lo tienen que decir en castellano, porque cuando se lo dicen a los otros, uy, yo no, yo soy tan largo, no. Digo, yo lo traduzco y lo hago en castellano. Y lo han aceptado. El ayuntamiento es el único que pone a veces un poquito de pega, indirectamente. Aparte de regar las plantas, que tengo muchas y muchas flores en la terraza que tengo en Barcelona, no estoy mucho más en casa. O por la noche para leer en la terraza, pero nada más. No me caerá el techo encima si se cae la casa.
Pues bueno, voy al gimnasio, salgo, paseo, camino, doy caminatas, voy a la playa porque tengo la suerte de tener la playa cerca de casa y voy a la playa andando y vuelvo tranquilamente en 20 minutos, me doy un baño, tomo el sol cuando quiero y cuando no, termino de la playa, me pongo el sombrero y me marcho para casa. Bueno, alguien a lo mejor se aburre de esa manera, yo no. Llego a casa, hago mis cosas, descanso después de comer, me tumbo un ratito a la siesta, hago mis ejercicios, todos los días hago ejercicios, sin excepción. Como me decía una vez el médico, todos los días del año, incluido el día de Navidad y el día de Año Nuevo. Pues yo eso hago. Cuando estoy en el pueblo, exactamente lo mismo. Yo después de comer y de que terminamos de recoger, yo me voy a la habitación, me estiro y me hago mi media hora de ejercicios. Cuando ya he terminado, me levanto, puedo ver la tele, leer o pasear. Es igual, pero lo puedo hacer. Y me siento, además, bien. Y cuando termino, digo, bueno, el día ha terminado hoy y si además con las hermanas o con los hermanos que estén aquí nos jugamos una partida de cartas, eso sí tengo mala suerte y casi nunca gano. Y bueno, ahora la guitarra, por ejemplo, la he dejado, pues porque como soy más mayor, me duelen las piernas en el apoyapiés, me duele la espalda de tener la guitarra cogida. Bueno, pues tienes que ir cambiando. Como en su momento dejé de bailar porque me operaron de una rodilla y me dijeron, no debes bailar flamenco. Y dejé de bailar flamenco. Entonces, ¿qué hice? Fui a hacer bailes orientales, que no había que zapatear. Bueno, eso es, toda la vida he hecho cosas. A la gente mayor se la trata bien, se la tolera, que no es del todo exacto, pero también tienen tendencia a, en cuanto hay un problema, lo llevamos a la residencia. Es verdad que las casas son más pequeñas, los padres a veces no tienen, o los hijos no tienen sitio para los padres, pero bueno, antes sería capaz de dormir en el comedor y estar allí. Ahora no, el comedor es nuestro y no vamos y le buscan otras opciones. Yo por mi parte, como estoy sola, no tengo ese problema de que nadie decida por mí, ni de que nadie me mande o esto aquí o esto allá, o comes esto o haces lo otro, como y hago lo que me da la gana. Pero en algún momento, como la relación con los grupos de la gente mayor, que en este caso son los del teatro, pues hablas con ellos y comentas, y a veces alguien tiene un poco de tristeza por la forma a lo mejor que lo tratan los hijos. Lo que nosotros hemos hecho, y ahora cuando pides algo o que te lleven al médico te dicen, uy, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Tú antes dejarías lo que fuera, coges el coche y lo llevas al médico. Ahora, uy, no, coge un taxi o llama a la ambulancia si no puedes ir. Eso a veces te lo oyes. Yo no me ha tocado, no sé si me tocará, espero que no, pero uno lo hace con él. Yo ya intento cuidarme siempre digo, para no dar molestias a los demás, lo primero que tienes que hacer es cuidarte tú. Y yo soy, primero yo, después yo y siempre yo. Ya, desayunar bien, comer bien, voy a la piscina, voy a lo otro, lo hago todo, para no tener que depender de los demás. Mariuca era una niña huerfanita que doña Paca un día recogió y como soy pobre, le advirtió, trabajarás si quieres que te admita. Puedes ganar el pan que has de comer si castañas aprendes a vender. Que no se queden en casa, que hagan cosas, que tengan actividades, que no digan, uy, ahora que ya no tengo que ir a trabajar y se estiren en el sofá y vean la tele. No, eso no. Que salgan, que se muevan y que además tengan amistades, vayan a jugar a cartas con unos, o al dominó, o al ajedrez, o a lo que quieran, o al ping-pong, es igual, pero que salgan de casa y que se paseen por los jardines, pero sobre todo actividades, y actividades también, por supuesto, de cabeza. Leer, escribir, hacer sudokus, hacer cantidad de cosas que se pueden hacer, incluso crucigramas, o sopa de letras, es igual, tú puedes hacerlo todo. Yo en algunos momentos, cuando viajo, me hago estas cosas que después en Barcelona las hago. Voy haciendo sopa de letras y autodefinidos y no sé qué, porque tienes que tener la cabeza, no puedes estar así y quedarte. Quedan cosas sobre todo, además, para ellos y por ellos.
porque si ellos se encuentran bien, siempre es más fácil que a los demás no los necesiten.